El intento de la derecha fascista brasilera por evitar que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva pueda ejercer su mandato popular y democrático en ese país, desató al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se despachó contra la derecha fascista brasilera, latinoamericana y la Organización de los Estados Americanos, como vamos a ver en detalle a continuación. Pero antes no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Y es que el presidente Gustavo Petro y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tienen una relación política amistosa desde hace mucho tiempo, pero obviamente mucho más consolidada ahora que ambos son presidentes de dos de los más importantes países de América Latina. Por esta razón, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció a través de la red social Twitter sobre lo acontecido en Brasil respecto de cientos o incluso miles de brasileros que, atizados por ideas de extrema derecha, ideas fascistas, pronunciadas por los líderes seguidores del expresidente de Brasil, Bolsonaro, pues llevaron a actuar de manera violenta, a causar desastres en tres o más importantes edificaciones de instituciones fundamentales como son la rama judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo de Brasil. Por eso el presidente Gustavo Petro se pronunció de la siguiente manera: toda mi solidaridad a Lula oficial, es decir, la cuenta en Twitter del presidente de Brasil, y al pueblo de Brasil. El fascismo decide dar un golpe. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia. Es hora urgente de reunión de la OEA, Organización de los Estados Americanos, si quiere seguir viva como institución y aplicar la Carta Democrática. En esta misma línea, el presidente Gustavo Petro se pronunció a continuación diciendo: propusimos que se fortaleciera el sistema interamericano de derechos humanos aplicando las normas vigentes y ampliando la Carta a los derechos de la mujer, ambientales y colectivos, pero la respuesta son golpes parlamentarios o golpes violentos de la extrema derecha. La estrategia de la extrema derecha latinoamericana no pasa por la democracia, impulsa juicios sin la existencia de delito para eliminar liderazgos, golpes parlamentarios contra mandatarios elegidos y golpes violentos con centenares de muertos. La OEA ha perdido su camino. Y finalmente el presidente Gustavo Petro termina diciendo: el fascismo latinoamericano ya ensangrentó el continente, produjo golpes militares y millones de exiliados, decenas de miles de desaparecidos. Nosotros proponemos un gran pacto por la democracia en las Américas con tribunales y capacidad de acción. Entonces vemos cómo el presidente Gustavo Petro no solamente rechaza el actuar de la derecha fascista brasilera y latinoamericana, que está intentando, afortunadamente hasta el momento controlado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y las autoridades de Brasil, pero ha intentado dar un golpe a la fuerza, pidiendo un golpe militar contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, elegido democráticamente por los brasileros, como consecuencia de no solamente un liderazgo histórico de este presidente, sino también su buen actuar, sus buenas administraciones cuando ya fue presidente en el pasado, sino que además el presidente Gustavo Petro se pronuncia fuertemente contra la Organización de los Estados Americanos, porque se muestra débil frente a estos recientes ataques de la extrema derecha fascista latinoamericana contra el progresismo, contra los nuevos gobiernos, contra el mandato popular por el cambio en toda América Latina. Como vimos recientemente, también ocurrió en Perú por parte de un congreso que claramente da un golpe violando también la Convención Interamericana de Derechos Humanos,
y como ha sucedido, y lo recuerda el presidente Gustavo Petro, en la historia no muy lejana de América Latina. Por ejemplo, en el mensaje que el presidente Gustavo Petro está dando sobre no permitir que los golpes militares de la derecha que hace solo unas décadas vivimos se vuelvan a repetir, pues el presidente Gustavo Petro se está allí tácitamente refiriendo a casos como el de Brasil en los años 60, que estuvo bajo dictaduras, o Chile en los años 70 con el famoso, tristemente famoso dictador Augusto Pinochet, todo lo que causó en Brasil, o también el caso de Argentina en los años 70 con Videla y todos los crímenes y atropellos que cometió contra el pueblo argentino. Estos casos todos correspondientes a regímenes dictatoriales del fascismo de derecha que se, que se montaban el poder a la fuerza para evitar que ideas de cambio, que ideas progresistas, que ideas sociales se pudieran desarrollar bajo gobiernos con estos cortes más sociales elegidos popularmente en estos países latinoamericanos. En el caso colombiano ha sido muy evidente el intento de la derecha más radical, más extrema del país, de convocar, de atizar a las fuerzas militares para que cometan un golpe de Estado, implanten una dictadura como estas en Colombia únicamente porque no quieren ver que el primer presidente de izquierda en la historia del país implemente unos cambios que el pueblo viene pidiendo a gritos, que son necesarios, que debieron hacerse hace décadas, pero que precisamente estos gobiernos retardatarios nunca permitieron. Afortunadamente, nuestras fuerzas militares han demostrado ser respetuosas de la democracia, ser respetuosas de la decisión popular, a pesar de algunas manzanas podridas que efectivamente en muchas ocasiones han cometido toda clase de ilegalidades en contra de los líderes del cambio y en contra del pueblo colombiano. A pesar de eso, hoy parece nuestras fuerzas militares mayoritariamente aceptar la voluntad popular y apoyar al nuevo gobierno de Colombia. Pero si fuera por la derecha colombiana, por la extrema derecha colombiana, hace rato habrían realizado un golpe militar como estos que ya han ocurrido en América Latina, y por eso el presidente Gustavo Petro hace un llamado a que una organización como la Organización de los Estados Americanos u otra similar creo que se organice con base en los países de América Latina, pues actúe de una manera más contundente para evitar que estas cosas sigan sucediendo en el país. Y es que el presidente mismo de los Estados Unidos se ha pronunciado condenando este asalto a la democracia, como él mismo lo llama, en una pacífica transferencia del poder en Brasil, y dice que las instituciones democráticas de Brasil tienen todo el apoyo de los Estados Unidos para que la voluntad del pueblo brasilero no sea socavada, y que desea continuar trabajando con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Es decir, los Estados Unidos aceptan que no se debe permitir que estas extremas derechas fascistas quieran dañar la democracia, quieran minar la voluntad popular solamente porque esta voluntad popular no es la de sus ideas tradicionales, la de sus ideas de derecha, que simplemente el pueblo ya rechaza. El pueblo se cansó de ellas y por eso ha votado por un cambio. Y es que indudablemente no hay ninguna forma de justificar este asalto por parte de la derecha fascista brasilera en Brasil, porque nada más y nada menos que por más de 2 millones de votos de diferencia, Luis Ignacio Lula da Silva le ganó contundentemente
a Bolsonaro en las elecciones presidenciales. Por esta razón, el nuevo presidente de Brasil, ya en ejercicio, se pronunció también y actuó frente a este ataque inaceptable de la derecha fascista brasilera, y se pronunció diciendo que esta barbarie de los que se denominan fascistas, que son lo más abominable de la política, que invadieron el Palacio del Congreso, se cree que fue por faltas en la seguridad. Por eso ya hay investigaciones abiertas a las autoridades de Brasilia, que es la capital de Brasil donde ocurrieron estos hechos. Y también se pronunció el presidente Luis Ignacio Lula da Silva diciendo que quien haya hecho esto será encontrado y castigado, que la democracia garantiza el derecho a la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones, que no hay precedentes en la historia del país de lo que hicieron hoy, y por eso deben ser castigados. Incluso en algunos de sus pronunciamientos, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva comenta cómo él y su movimiento político han perdido varias elecciones presidenciales y nunca han intentado hacer lo que hoy ha intentado la derecha fascista brasilera, y es a la fuerza querer imponer su voluntad, querer evitar que el gobierno elegido democráticamente pueda realizar su trabajo. Eso nunca lo han hecho ellos como izquierda y como oposición cuando han perdido elecciones en Brasil. Y también el presidente Luis Ignacio Lula da Silva dice que están investigando, que van a averiguar quiénes son los que financiaron esto que ha sucedido en Brasilia, que van a pagarlo los que han cometido estos actos contra la democracia de Brasil, y que fue aprovechándose que era un domingo, que el presidente no se encontraba en Brasilia, que apenas está en el proceso de organizar el gobierno porque se acaba de posesionar apenas hace unos días, posesión en la que estuvo presente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que fue muy bien recibido en Brasil, y que aquí arriba o en la descripción en los comentarios dejo el link al video donde contamos cómo le fue al presidente colombiano en Brasil en la posesión de Luis Ignacio Lula da Silva, y por qué es importante esta alianza para Colombia con el gran país de Brasil. Todos esos detalles los pueden ver en ese video del que les dejo el link. Entonces, básicamente se trata de esto. El presidente Gustavo Petro ha convocado entonces a la Organización de los Estados Americanos y a los países de América Latina a que se pongan en la tarea de organizarse y de tener una organización, un organismo multilateral que sea realmente fuerte y contundente en la defensa de la democracia y en evitar que estos atropellos y estos intentos de golpes de Estado se presenten en nuestra América Latina, y evitar volver a bañar a todo el continente, a toda la región de sangre, como en el pasado, en el reciente pasado de hace apenas unas décadas, ya hicieron dictaduras fascistas de la derecha en toda la región. Muchas gracias por ver el video, no olviden compartirlo en WhatsApp y redes sociales y darle me gusta.